Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Alegres? Amén. Porque este es el día que hizo el Señor, amén. Dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie que llevamos los jueves. Hablemos del pecado. Y hemos dicho que como cristianos es imperativo, es vital, es necesario que abordemos el tema del pecado a nivel congregacional, así con toda la iglesia. Y alguien me comentaba en estos días y me decía, pastor, acabamos de pasar la serie de el quebrantamiento y luego estamos en la serie de Hablemos del pecado y dice, son muchas cosas negativas, ¿no? Le digo, bueno, es que a veces pareciera así como cosas negativas, pero son cosas que nos ayudan. Son cosas que son necesarias, ¿verdad? No es por insistir en lo negativo, sino más bien insistir en el compromiso de vivir santo para el Señor, de vivir una vida santa, agradable para Dios, porque el Señor nos ha dado la victoria sobre el pecado. Pero es necesario que nosotros conozcamos lo que es el pecado. Es necesario que veamos que sus múltiples formas del pecado es una barrera para tener esa comunión con el Señor. ¿Y cómo vamos a saber si no se habla de eso? ¿Cómo vamos a saber cómo vencer el pecado? ¿Cómo vamos a saber cómo seguir avanzando en el Señor? Porque yo me pudiera, se puede decir, poner a predicar sobre las promesas de Dios. Pero ¿cómo vamos a obtener las promesas si andamos en pecado? Entonces, ahí no se puede, ¿verdad? Hay una barrera que nos impide obtener las promesas que Dios nos da. Y esa vida abundante que Dios quiere darnos si estamos persistiendo en pecado. Por eso es bueno, ahora sí que como dicen, atacar desde la raíz todo lo que pueda haber en nuestras vidas y entonces avanzar. Porque dice la palabra que el pecado es como esa raíz también que se enreda en nuestros pies y no nos permite avanzar en nuestra carrera. De hecho, vaya a su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, y es un versículo que hemos tomado como base de esta serie y lo hemos estado leyendo a través de los diferentes mensajes que hemos llevado. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿De qué? Fíjate cómo dice, de todo peso, de todo peso. Eso quiere decir todo lo que te estorba. Despójate de todo lo que te estorba, pero luego también agrega, y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate que si no nos despojamos de todo peso, de todo lo que nos estorba y del pecado, no podemos avanzar. No podemos obtener la vida que Dios quiere para nosotros porque nos atoramos. Nos atoramos en el pecado y el pecado dice que la paga del pecado es muerte. Vamos derecho a la muerte sin el Señor si seguimos o persistimos en el pecado. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y cada tema, hermanos, que hemos tocado a través de esta serie, Hablemos del pecado, son temas que llevan la intención de echar la luz de Cristo a nuestras vidas. A veces el pecado quiere ir y esconderse en esas orillas de nuestras vidas y se va a las áreas oscuras, a las áreas en las cuales el Señor con su palabra, como no hemos abundado en esas áreas, hay oscuridad. Y de repente el pecado va y se anida ahí en esa área oscura. Pero cuando llega la luz de Cristo y alumbra, ese pecado tiene que salir. Nos lo hace ver. Decimos, antes no lo veíamos porque estábamos en oscuridad, pero ahora la palabra de Dios vino y alumbró esa área y entonces abrió nuestros ojos hacia aquel pecado que había en la vida, en aquella área escondida. Entonces, yo pudiera decir que al estar hablando en esta serie del pecado a nivel congregacional, tiene por lo menos 4 objetivos. Y déjeme decirle estos 4 objetivos. Número 1,
Dijimos, alumbra la oscuridad que busca esconderse en los rincones de nuestras vidas. Número 2, reconocemos nosotros nuestra debilidad humana, que podemos caer en el pecado. Y entonces reconocemos que, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de un Salvador. Y número 3, aprendemos a reconocer las formas sutiles en las cuales el pecado puede manifestarse. Podemos ya ahora con más facilidad decir, esto es pecado, porque la palabra de Dios nos alumbró y sabemos cómo el pecado empieza a meterse en nuestras vidas. Y eso nos ayuda con esta serie. Aprendemos cómo es que el pecado se empieza a meter en las vidas de los creyentes para que no dejemos que se siga metiendo aquel pecado. Y número 4, estamos mejor equipados. ¿Para qué? Para resistir la tentación. Estamos mejor equipados para huir del pecado y para elegir la justicia, para elegir lo que conviene del Señor, lo que conviene como cristiano. Y a medida que nosotros vamos avanzando con esta serie de Hablemos del Pecado y avanzamos juntos confrontando el pecado, se puede decir de esta manera, abiertamente, a nivel congregacional, cuando lo atacamos de frente, entonces nos vamos a encontrar con aquel pecado y vamos a poder decir, no más, hasta aquí. Por eso es necesario que como iglesia lo hablemos, lo entendamos y también a su vez queda grabado. Y así queda también, si ocupamos repasarlo otra vez, podemos ir y podemos volver a entrar en la palabra y créanme, la palabra sigue hablándonos y podemos, no nomás cuando lo estudiamos aún así la grabación, verá que usted puede sacar más todavía con su Biblia y seguir expandiendo aquel mensaje que Dios le dio a su vida. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del pecado a nivel congregacional, también crea en el cuerpo sanidad. Eso es lo que hace dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, porque entonces hay una transparencia. Podemos ver el pecado por lo que es. Y entonces cuando lo vemos en nuestras vidas y le decimos al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, de este pecado que tenía en mi corazón, entonces viene sanidad y viene restauración de parte de Dios. Y eso es lo que hace cuando hablamos abiertamente y confrontamos el pecado a nivel congregacional. Y nos permitimos a nosotros mismos también buscar el perdón de Dios, porque la palabra confronta, especialmente si estamos viviendo en pecado o si hay un pecado en nuestras vidas, viene la palabra y es como un golpe. Y entonces nos duele y decimos, Señor, perdóname. Confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, el apóstol nos hablaba de la siguiente manera, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjate lo que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si yo pudiera decir que estas cosas hablamos por medio de esta serie, estas cosas hablamos todos nosotros para que no pequen, para que estén alertas, para que conozcan las consecuencias del pecado, para que sepan cómo combatir el pecado que continúa queriendo hacer nido en nuestras vidas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego agrega, y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Y dice el 2, y él mismo es el propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solo por el nuestro, sino también por el de ¿quién? Por los de todo el mundo. Y eso es lo que hace el Señor. Amén. El Señor viene para darnos salvación, para darnos una salida del pecado. Pero también nos dice, nos escribió todas estas cosas para que no pequemos. Y si pecamos, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, quien es el justo. Y Él mismo, dice, es la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio por nuestros pecados.
Y para esta noche, hermanos, quiero tocar el tema del pecado del adulterio. El pecado del adulterio. Y le invito a que hagamos juntos una oración y le pidamos la dirección del Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por un día más que nos regalaste, Señor, por todo lo que continúas haciendo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras familias, Señor. Señor, venimos ante ti en esta noche con un corazón abierto, con una mente, Señor, abierta para recibir tu palabra. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad. Queremos conocerte el día de hoy un poco más, Señor. Que podamos, Señor, con tu palabra alumbrar nuestro caminar, Señor. Que podamos ver lo que hace este pecado del adulterio en la vida de las personas, en la vida de los creyentes, Señor, para que podamos tener cuidado, podamos estar alertas, Señor, ante este pecado que tú, Señor, detestas, como lo es el adulterio, Padre. Te damos gracias y pedimos de tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pecado, mis hermanos, hemos dicho que es una transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios. Es la causa también de todos los males del hombre. Si usted se pone a pensar por un momento el inicio del pecado, cuando empezó con Adán y Eva, usted se pone a pensar en esto y ellos conocían bien la palabra de Dios. El Señor les había dicho que de todo árbol podían comer, excepto de uno. Ellos conocían el mandamiento de Dios. Sin embargo, voluntariamente y deliberadamente y conscientemente, decidieron no obedecer. Y así fue como entra el pecado a la humanidad. Y entonces, por medio de ese pecado que entra a la humanidad, vienen todos los males que usted pueda imaginarse del hombre, por el pecado. Entonces el pecado nos aleja de Dios, pero también nos aleja de nuestro prójimo, también nos aleja del cuerpo de Cristo, de la iglesia, también nos aleja hasta de nosotros mismos. Y la Biblia es muy clara acerca del pecado de adulterio. De hecho, le invito a que vaya conmigo a Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Cuando vemos los 10 mandamientos dados a Moisés, en Éxodo 20 nos marca el 7º mandamiento y los dice de la siguiente manera. Dice, no cometerás adulterio. Bien sencillo y bien directo. No cometerás adulterio. Nosotros pudiéramos decir, pues aquí está el mensaje completo. La palabra está dada, ¿verdad? El Señor dice, no cometas adulterio. Cualquier cosa hecha contrario a lo que el Señor nos está diciendo nos es pecado. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra, dice no. Indica un mandato. Esa palabra no indica que nos está dando una advertencia, un mandato de no hacer algo. Y de esa manera, si nosotros lo hacemos, es una violación, una transgresión a la ley de Dios, al mandamiento de Dios. Y esto es lo que es justamente el adulterio, una transgresión al mandamiento de Dios. Es considerado un pecado, una transgresión a la ley de Dios. Y una transgresión por la cual el Señor puso una consecuencia seria. De hecho, si usted va a Levítico, capítulo 20, versículo 10, Levítico, capítulo 20, versículo 10, es un capítulo que contiene las penalidades para el pueblo de Dios. Y usted puede ver muchas penalidades acerca de la inmoralidad sexual en el capítulo 20 de Levítico. Pero si usted va al versículo 10, va a encontrar aquella penalidad para aquel que ha cometido adulterio. Y fíjate lo que dice muy seriamente. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué dice? Muertos. ¿Será esa una consecuencia grave? Sí. El adulterio ante los ojos de Dios es visto como una violación, no solamente al mandato de Dios, sino al pacto matrimonial.
el acto de infidelidad es considerado una transgresión. También lo podemos ver que el acto de infidelidad es no nomás hacia el cónyuge, sino también es una infidelidad a Dios. Y de hecho, cuando usted se pone a estudiar la palabra adulterio, viene etimológicamente de una palabra que es adulterar. ¿Usted ha escuchado algo que dice, a veces ponen así, en algún líquido le ponen ahí, es entero, ¿verdad? Por ejemplo, la leche, ¿verdad? La leche es entera, pero luego también puede haber leche adulterada, como nos dice también la palabra en el caso espiritual, que aquí ha sido diluida. Y de hecho es lo que significa adulterar. Adulterar, cuando buscaba la palabra, significa hacer algo peor, de peor calidad, añadiendo otra sustancia. Eso es lo que significa. Entonces, cuando estamos adulterando algo, lo que estamos haciendo es añadirle algo que hace que sea de peor calidad o de menor calidad de lo que era antes. Entonces, cuando hablamos de adulterio, estamos hablando de que se está agregando al matrimonio una tercera persona. Es una adición de una tercera persona. El adulterio también es tener actividad sexual voluntaria entre una persona casada y otra distinta a su cónyuge. Cuando no es su cónyuge y tiene esas relaciones, eso también es lo que se llama adulterio. Y cuando vemos los significados de esta palabra adulterio, o las palabras que también se pueden traducir como adulterio, encontraba las siguientes palabras. Encontraba, por ejemplo, la palabra engaño, encontraba la palabra infidelidad, traición, falsedad, deslealtad, aventura, enredo, relación amorosa, intriga, coqueteo y fornicación. Ahora, a diferencia el adulterio de la fornicación, el adulterio se refiere a la infidelidad conyugal, una persona que está casada. A comparación de la fornicación, son las relaciones sexuales entre personas que no están unidas en matrimonio. Eso es la fornicación. Entonces, cada una es diferente de la otra, aunque las dos son también pecados de inmoralidad sexual, aunque los dos también son pecados. Y no hace falta ir muy lejos para ver que el mundo en donde estamos nosotros promueve el adulterio. Lo promueve por todos lados. Si usted se pone a ver el canal de televisión y usted de repente empieza a ver cómo promueven por medio de las películas, por medio de los videos que ponen en la televisión, promueven el adulterio, el engañar a la pareja, y se ha convertido algo normal dentro de la sociedad, donde quiera que miremos nosotros. Y no se diga más en las novelas mexicanas, ¿verdad? Bueno, les decimos mexicanas, pero ya de todas, ¿verdad? Promueven el adulterio, las películas, las redes sociales, la traición, la deslealtad se ha normalizado entre los matrimonios. Hombres que hoy se casan con una mujer y después están con otra. Y siguen cambiando de mujer y de esposa o de esposo. Y usted lo puede ver y muchas veces lo miran como algo normal. Ya están en las redes sociales y ahora ¿con quién estará? Porque pues ya tantos, ¿y ahora con quién? Y no solamente es para los hombres, también las mujeres entran en este pecado de adulterio, cambiando de hombre como si se tratara de zapatos, ¿verdad? Y mientras estudiaba qué es lo que el mundo ve ahora acerca del adulterio, me encontraba con un sinnúmero de páginas en internet que hablan acerca de lo que es el adulterio el día de hoy. Y algunos de esas páginas, era bien tremendo porque cuando lo leías, ellos casi lo estaban como anunciando como algo necesario para la pareja.
Fíjate lo que estaban haciendo. Decían, engañar a tu esposo o a tu esposo aumenta la confianza en ti mismo, decían ellos. Aumenta la autoestima de las personas y lo promovían como algo sano. Digo, fíjate qué tremendo estamos llegando. Pero la palabra de Dios vimos que está en contra completamente del adulterio. Nos dice hasta las consecuencias que son muy serias. Y de hecho en primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo también nos habla de esas consecuencias en lo que es, de lo que es el adulterio. Y vamos ahí a primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, y dice así. Fíjate que hace una pregunta, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, y agrega, ni los adúlteros. Fíjate qué tremendo. Nos está hablando de quiénes son los que van a poder estar con el Señor. Y está diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, bueno, yo creo que eso lo sabemos, pero luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y yo veo que esto nos muestra la gravedad del pecado de adulterio. En primer lugar, dijimos, este pecado de adulterio es desobediencia, es rebeldía, es una transgresión a Dios y es pecado contra el sacramento del matrimonio, porque el Señor fue el que instruyó, el que constituyó el matrimonio. Se los leo en Génesis 2:24, dice así. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando se ataca el sacramento de Dios para el matrimonio, se comete no solamente pecado, pero un gran insulto contra Dios, que fue el creador del matrimonio. Se está insultando a Dios. Y segundo, el adulterio es comparable también al robo, en el sentido de que la esposa, en el sentido de que se está robando la esposa o el marido de una persona que está casada. Está robando la esposa o el marido de una persona que ha unido su vida legítimamente con esa persona. Y no sé si usted mira los principios que llaman muchas veces universales. Y entre los principios universales se dice que todo sale a la luz, ¿sí o no? La gente dice, no te preocupes, todo sale a la luz. Pero también la palabra lo dice. En Lucas 8:17 se los leo. Dice así, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Lucas capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir, ¿a dónde? A la luz. Y no sé si ustedes han escuchado, yo creo que si llevan tiempo en el cristianismo, ustedes han sido o han conocido acerca de un ministro muy bien conocido, un ministro de la apologética cristiana. Este ministro de la apologética, un ministro honrado por muchos creyentes por su conocimiento bíblico, por la forma en la que defendía el evangelio, una forma tan bonita, una forma tan bíblica, pero este hombre fallece. Y cuando fallece sale a la luz todo lo que había hecho. Y este hombre sale a la luz aquellas cosas que él había hecho, aquel adulterio. Sale a la luz. Y yo veía, por ejemplo, con este hombre, cómo se lleva a cabo lo que la palabra dice, que todo saldrá a la luz. Este hombre salió a la luz cuando él falleció. Pero hubo otro hombre muy conocido, un evangelista estadounidense también, muy conocido por los cristianos de habla inglesa, y
cayó en la trampa de una joven. ¿Y qué pasó? Provocó que cayera. Cayó en el pecado de adulterio. Y este hombre, al ser confrontado, es un hombre que lloró, que lo sintió y que pidió perdón a la congregación y que pidió perdón a todos los que lo miraban por la televisión. Y esto que hizo él, a él salió la luz en vida, aún él estando en vida. ¿Y sabe qué pasó? Esto causó una gran división dentro de los que seguían al Señor, porque habían puesto su confianza en aquel hombre, lo conocían de la forma en que predicaba, la forma en que llevaba la palabra, y de repente les falló. ¿Y sabe qué pasó? La gente lo suspendió. Todos decían, es un falso maestro. Lo clasificaron de falso pastor. Los miembros de su iglesia lo abandonaron, olvidándolo, despreciándolo. Todos los medios de comunicación hablaban de él. Era el centro de los mensajes en las iglesias también. Y cuando nosotros vemos todo esto, llegó un día en que se le pregunta a aquella persona que se le conocía como el rival de él, aquel ministro que podría tomar su lugar ahora que él había fallado. Y cuando se le pregunta en una entrevista qué pensaba él de este hombre, él dice una respuesta bien bonita, porque dice, si a él le pasó, me puede pasar a mí. Cuando todos esperaban que él lo dijera, no, que porque este hombre pecó y que no es un falso maestro, ellos esperaban que él se tornara en contra de este hombre. Y este hombre, lo que dijo él, si le pasó a él, puede pasarme a mí. ¿Y sabe qué? También a nosotros. De hecho, la palabra dice, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para vergüenza de este hombre, su pecado fue revelado ante todos en televisión nacional. Pero ¿sabe qué? Aunque el caso de él se descubrió en esta vida, va a haber muchos casos que quizás no se descubran en esta vida, pero un día vamos a llegar al trono del Señor. Y ahí, ¿sabe qué va a salir? Todo saldrá a la luz. Todo. Por eso dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y después qué? Después el juicio, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que de una manera u otra vamos a tener que rendir cuentas, sea en esta vida o en la siguiente delante del Señor. Vamos a tener que pararnos enfrente del Señor y dar cuentas de todas las palabras que salieron de nuestra boca, de todas las acciones que hicimos y hasta las que no hicimos, que deberíamos de haber hecho. Y yo encuentro en la palabra un proverbio que hace la comparación entre un ladrón y un adúltero. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 30. Y mientras tú lo sigues en la versión que tú tienes, te lo voy a leer en una versión amplificada. Proverbios capítulo 6, versículo 30. Dice así, el hambre no excusa para que un ladrón robe. Dice, el hambre no es excusa para que un ladrón robe. Y dice el 31, cuando lo atrapan, tiene que devolverlo. Incluso si tiene que empeñar toda su casa, dice el 31 en esta versión. Y dice el 32, el adulterio es un acto
es un acto descerebrado, destructor del alma, autodestructivo, dice el 32 en esta versión. Y luego dice el 33. Espere una nariz sangrienta, un ojo morado y una reputación arruinada para siempre. Y dice el 34. Porque los celos detonan la ira de un marido engañado. Desesperado por la venganza, no hará concesiones. Y dice el 35. Nada de lo que diga o pague solucionará las cosas. Ni los sobornos ni la razón lo satisfarán. Satisfacerán. Fíjate cómo lo dice esta versión. Está comparando aquí al adulterio con alguien que roba. Eso es lo que está haciendo. Está diciendo, tú quizás pudieras sentir simpatía por aquel que roba porque está hambriento. Y dices, bueno, robó para comer. Pero la Biblia está diciendo, estar hambriento no es excusa de robar. Al igual que muchos hoy usan como excusa y dicen, no, es que mi marido o mi esposa, pues ya no. Ya no hay esa tensión. ¿Y sabe qué? Usan como excusa para caer en el adulterio. Y la palabra es bien clara, dice, no hay excusas. Así como para el que roba por hambre no tiene excusa para robar, tampoco el adúltero. No hay excusas para adulterar. Y la palabra hace una comparación muy interesante, porque dice, cuando lo atrapan, aquel que robó debe hacer una restitución. Y dice, incluso si eso significa que pierda todas sus pertenencias, o si tenga que empeñar toda su casa para restituir lo que robó, porque de hecho la palabra nos está diciendo que aquel que roba tiene que destituir hasta 7 veces, le decía en la palabra. Vaya conmigo un poquito atrasito en el verso 20. Y fíjate lo que dice en este verso 20. Es una advertencia. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Estamos en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Dice, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Fíjate que otra versión dice que te proteja de la habladuría seductora de la mujer extraña. Y luego continúa el 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. En otra versión dice, no fantasíes con ella. Dice la 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Fíjate qué tremendo. Y dice, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Qué tremendo nos habla. Está diciendo, el hombre que es casado, y no estamos hablando de casado de estar casado con alguien, sino casado de cazar, de ¿cómo se dice? Casarlo con una escopeta, ¿verdad? Porque se dice cazar, ¿no? Cuando casas con una escopeta. Entonces el hombre que es casado por la mujer extraña, dice que es reducido a la pobreza. Pierde su preciosa alma a causa del adulterio. Enredarse en adulterio tiene sus consecuencias y tiene un costo muy alto. De hecho, el 27 dice así, tomará el hombre fuego en su seno, hablando, tomará el hombre fuego en sus piernas, sin que sus pantalones se quemen. Y dice el 28, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Dice el 29, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Fíjese algo,
en ambos casos, en el ladrón y en el adúltero, el punto es que el ladrón puede hacer una restitución pagando, aunque tenga que perderlo todo. Pero en el adúltero nunca puede borrar completamente el daño que cometió. Nunca. Y eso es bien tremendo y es necesario que lo conozcamos y lo entendamos. Que el acto de adulterio no se borra de la mente ni del marido ni de la mujer una vez cometido. Y eso es bien tremendo porque se queda por toda la vida. Ahora, lo que yo le doy gracias a Dios, porque también dice aquí lo siguiente, cuando nosotros vemos que el Señor nos da el perdón de pecados, a todos los creyentes, a todo el que venga y se arrepienta delante de Dios, eso nos habla de que aunque el hombre o la mujer no olvide nunca lo que se hizo, el Señor no es así. Y el Señor perdona y olvida. Y eso es una buena noticia. Cualquiera que comete adulterio, dice la palabra, que carece de comprensión. Yo lo ponía de la siguiente manera: carece de sesos o de cerebro. ¿Por qué? Porque pues así lo dice la palabra. Dice, carece de comprensión, y tú ves qué significa comprensión y significa cerebro, sesos, entendimiento. ¿Por qué? Porque la persona que ha cometido eso se arruina, él solo o ella sola. ¿Cómo? Social, espiritualmente, moralmente, incluso muchas veces físicamente. Y cuando yo ponía a estudiar qué es lo que se habla el día de hoy acerca del adulterio y todas las enfermedades que vienen por causa del adulterio, me encontraba con una publicación de una revista que se llama Forbes, de México. Y la revista Forbes de México decía de la siguiente manera: decía, 9 de cada 10 mujeres con SIDA son contagiadas por su pareja estable. Esto habla de por su esposo. 9 de cada 10 mujeres que contrajeron el SIDA son contagiadas por su pareja. Y luego agregaba esta revista, decía, tener una pareja estable no representa una protección contra enfermedades de transmisión sexual, ya que el 50% de los mexicanos admite haber sido infiel. ¿Puede ver eso? El 50%. Y cuando veía otras investigaciones, la Universidad Autónoma de México decía que el 90% de las mujeres que contraen el virus VIH son contagiadas por su pareja también. O sea, lo avalaba también lo que acaba de decir Forbes por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y déjele leo otro artículo que se me hizo completamente para lo que el Señor está hablando el día de hoy. Y este artículo dice de la siguiente manera, de esa misma revista, en otra ocasión. Dice, al dejar fuera los juicios morales, la infidelidad se convierte en segmento empresarial. Dice, con un amplio potencial. Los sitios de internet para tener un romance ilícito se enfrentan a retos como el crecimiento de las redes sociales y la internacionalización de los planes. Y dice, cuando los chats en el 2002 eran vistos como un paso adelante en el camino del mundo y del futuro, y las computadoras portátiles eran consideradas un artículo de lujo, ahora usted los mira y ya no. Ahora ya no nomás es un chat, ahora tenemos las redes sociales por las cuales la gente está siendo infiel. Por ahí decían en la página que ya hay hasta maridos por redes sociales, o sea, ¿cómo se dice? Que ya están engañando hasta por las redes sociales. Y tienen sus diferentes parejas en línea. ¡Qué tremendo! De hecho, cuando veía más acerca de esto, también me encontraba que la industria, ya es una industria, la infidelidad. La industria de la infidelidad ronda entre los
1,000 y 1,500 millones de dólares. La industria de la infidelidad. Esto es todas aquellas páginas que empiezan a promover el adulterio. Les dicen machando a una persona casada con otra. Y el mandato de Dios fue directo y fue rígido ante su pueblo. En Deuteronomio 22:22 dice lo siguiente también. Deuteronomio 22:22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Fíjate cómo lo dice. Dice, ambos deben de morir. Eso es una consecuencia grave. No solamente trae vergüenza, desgracia, deshonra, sino que ahora atraía hacia ellos una consecuencia tan grave como lo era la muerte. Y es imborrable, dijimos, este acto de pecado ante la mente humana. Si usted conoce o ha visto esto pasar, lo que es el adulterio, usted mira que ninguno de los dos lo olvida, nunca. Y de hecho, puedes hablar con ellos y si están pasando por alguna situación, lo vuelven a sacar y lo vuelven a sacar. Y siempre que hay una discusión entre las parejas, siempre va a salir. Pero lo que tú me hiciste, pero lo que tú hiciste. Y eso es algo muy común en nuestros días. Y es triste. Ahora, en la mente humana no se puede borrar, pero dijimos, el Señor todavía, hay perdón en el Señor. Todavía hay restauración en el Señor. Y gracias a Dios que cuando nosotros vemos cómo el Señor trabaja y cómo el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice, si te arrepientes, aún estando en vida, puedes tener perdón. Puedes tener restauración si confiesas tu pecado y si te alejas del pecado de adulterio. Proverbios, se los leo yo. Proverbios 28:13 dice de la siguiente manera. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no avanzará, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Puedes ver esta palabra? ¿Alcanzará qué? Misericordia. ¿Quiénes? Los que confiesan sus pecados, los que se apartan de su pecado. Y si no te apartas y lo encubres y te excusas, entonces no podrás seguir avanzando. También la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, de la siguiente manera. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si venimos delante del Señor y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y es justo para perdonar, ¿qué dice? Nuestros pecados y limpiarnos. No solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Y en la Biblia hay una historia que nos cuenta en el Evangelio de Juan. Y es la historia de una mujer adúltera que fue traída a Jesús.
Y lo invito a que vaya conmigo a Juan capítulo 8, a partir del versículo 1, y veamos esta historia en este evangelio, cómo nos muestra el amor del Señor a pesar del pecado de adulterio. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Dice el 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio. Usted se puede imaginar aquellos hombres llegando con esta mujer hacia ese templo donde estaba el Señor enseñando a las personas. Llegan y le ponen a esta mujer en medio de la multitud, probablemente enfrente de Jesús. Y dice el versículo 4, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mire la acusación, era una acusación grave. Fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, le estaban diciendo. Nosotros podemos ver que no habría ninguna razón para dudar de que lo que ellos decían era cierto, porque de hecho ellos venían con la intención de apedrearla, pero tenían otra intención también. Ellos tenían, desde hace mucho tiempo, querían arrestar a Jesús y querían que Jesús dijera alguna palabra, cualquiera que fuera, para entonces arrestarlo. Y note algo también en esto. Dice que fue sorprendido en el acto mismo del adulterio. Le trajeron a la mujer. Y la pregunta para nosotros es: ¿dónde estaba el hombre? ¿Que no la ley decía que los dos tenían que ser muertos? Pero aquí nomás trajeron a una. ¿Se fija también? ¿Qué pasaría con el otro? ¿Quién sabe? Pero ahora nosotros cuando vemos esto, vemos la pregunta que le hacen. Y la pregunta que le hacen al Señor le dice en el versículo 4, y dice el versículo 5: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales, ¿qué dice? Mujeres. Pero ¿se acuerda que era a los hombres y a las mujeres también? Pero aquí nomás nombra ya a las mujeres, dice: Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Y luego le dicen a Jesús: tú pues, ¿qué dices? Ahora, pregúntese usted, si la palabra ya dijo una cosa, ¿qué ellos querían de Jesús que dijera? Querían que contradijera a Moisés. Porque contradiciendo a Moisés, iban a echar a la gente en contra de Jesús. Porque iban a decir: ¿cómo es posible que Moisés, de parte de Dios, nos dio la ley de Dios y éste está contradiciendo la ley de Moisés? Y una vez dicho esto, la gente se iba a arrebatar y iba a decir: arréstenlo, porque estaba en contra de lo que Moisés ha dicho que hagamos. Y los fariseos esperaban esta respuesta de Jesús, que les dijera: no, déjenla en paz, no tienen por qué apedrearla. Ellos esperaban que Jesús dijera eso. Sin embargo, no fue eso. Jesús no contradijo el mandamiento ni la ley moral dada por Moisés, sino que más bien respondió: sí es cierto eso que dicen. Fíjate, él responde: es cierto, al no decirles que no hagan nada, sino que más bien él está diciendo: sí, está bien, se debe apedrear, se debe aplicar la ley impuesta, pero que lo haga el que esté libre de pecado. ¿Puede notar cómo el Señor ahí, yo le digo en español, se las aplicó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: es cierto, es muy cierto, la ley de Moisés dice: apedríenla. Estaba diciendo: esa es la ley impuesta. Sin embargo, les dijo: aquel que no ha cometido ningún pecado, adelante, sea el primero. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Señor aquí? Nosotros vemos que Jesús, en su mente no estaba nada más decir: libérenla y listo. No estaba diciendo: no, para ella no es válida la pena de muerte. Sino lo que el Señor estaba haciendo
era no solamente acusar a la mujer, sino a cada uno de los pecados que habían cometido. Porque ellos venían acusando a la mujer, pero el Señor los acusó a todos. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿qué dice? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjate qué tremendo. Alguien dijo por ahí que los que juzgan deben de ser puros. Ahora, yo puedo ver que estos versículos de Juan muchas veces se sacan de contexto y dicen, no, es que nosotros no podemos juzgar, no debemos juzgar. Y ellos al decir, no, es que como tú no me debes de juzgar, se excusan de su pecado. Y lo usan como una excusa de su pecado. Porque dice, tú no has cometido pecado, pues tú también. Entonces, ¿qué me juzgas? Y eso lo usan como para excusar lo que han hecho. Y este versículo no está excusando el pecado. Lo que está haciendo, estaba condenando a los culpables, aunque el pecado no haya salido a la luz como lo hizo el de esta mujer. Porque el de esta mujer fue capturada en el mero acto, pero aquellos hombres habían pecado, sin embargo no había salido a la luz, pero su conciencia, ¿qué hizo? Los remordió, ¿verdad? Su conciencia fue la que empezó a acusarlos y dijo, ¿no has pecado tú? Fíjate lo que dice el versículo 10, dice así, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué dice? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo, ¿qué dice? Te condeno. Fíjate las palabras de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es lo que está hablando el Señor cuando dice, aléjate de tu pecado. No más. Jesús la había perdonado y en Jesús nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero solamente hay una oportunidad y dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras estás en vida, tú puedes decirle al Señor, Señor, perdóname. Y el Señor te perdona y el Señor te restaura. Ella alcanzó misericordia de parte de Dios, pero le dijo el Señor, aléjate de tu pecado. Alcanzó misericordia. ¿Y sabe qué? Dios usó a los escribas y a los fariseos que tenían una mente reprobada, que habían venido con la intención de no solamente apedrear a una mujer, sino de capturar a Jesús. Y Dios usa a estos hombres que tenían esa mala intención para mostrar su misericordia y su perdón. Qué tremendo. Y de hecho, cuando yo lo miro de esta manera, el rey David sintió el peso del perdón de Dios también. ¿Recuerdan lo que hizo el rey David? Adulteró. Sintió el peso de su pecado mientras no lo confesaba y mientras no le pedía perdón al Señor. Hay un salmo de los conocidos por muchos como los salmos penitenciales o salmos de lamentos, de confesión, y se encuentra en el Salmo 32. Y en el Salmo 32 el salmista nos muestra la fidelidad de Dios en su perdón. Vaya conmigo ahí al Salmo 32, versículo 1. Y dice así, versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Fíjate cómo le dice dichoso, feliz, contento, aquel cuyo pecado, cuya transgresión a las leyes de Dios ha sido perdonado y cubierto su pecado. Y dice el 2,
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el 3, mientras callé, mientras no vine delante de ti, Señor, se envejecieron mis huesos. Dice, en mi gemir todo el día, pero de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice Selah, meditemos en esto. Y luego dice el 5, mi pecado te declaré. Finalmente llegó a la conclusión y dijo, tengo que declarar mi pecado delante de Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, mi pecado delante del Señor. Y dice, ¿y tú qué hizo? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Y dice el 6, por esto orará a ti todo santo. ¿Quién es? Todo santo, todo hombre, toda mujer que está entregada al Señor puede orar al Señor en el tiempo en que pueda ser hallado. Mientras hay vida, hay esperanza, hay perdón de Dios, misericordia de Dios. Una vez terminando esta vida, lo único que nos queda es juicio. Dice, ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Y dice el 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La tentación del adulterio es muy latente. En nuestros días, hermanos, por todos lados se encuentra. Si usted está ahí en su correo electrónico, de repente va a los spams y mira toda clase de mensajes que llegan a y que gracias a Dios ya han hecho muchos programas para detectar los spam y te lo mandan directo ya a otro folder que es de spam o basura, ¿verdad? Que llegan a los correos. Las computadoras están llenas de tantas cosas. Las redes sociales no se diga. Todo está lleno y todo indica al adulterio, todo invita al adulterio. Pero por esto es que la palabra de Dios nos advierte y por eso es que estos mensajes de Hablemos del Pecado son necesarios para que estemos alertas sobre esto. Y el Señor puede brindar perdón, puede brindar restauración. Como leímos en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente eso, sino que también limpiarnos de toda maldad. Y hay muchos que dicen, pero Josué, yo no he cometido adulterio, ¿por qué es tan importante que tú hables del adulterio? Porque Jesús lo iba a expandir aún mayor, ya no era solamente por cometer actos. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 27. Y vemos cómo el Señor amplía lo que es adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27 dice, oístes que fue dicho, ¿qué fue dicho? No cometerás adulterio. Ya lo habíamos escuchado. Levíticos, Éxodo. Oístes que habéis dicho, no cometerás adulterio. Dice el 28. Pero yo, dice Jesús, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué hizo? Adulteró con ella en su corazón. ¿Se mira usted hasta qué punto ya llegó el adulterio? Josué, pero yo no he cometido adulterio. ¿Por qué es tan importante? Porque el Señor Jesús ya no solamente llamó adulterio al acto, sino hasta al pensamiento de hacerlo. La ley de Moisés era claro, prohibía el adulterio, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ya lo leímos. Y usted puede estar muy orgulloso y decir, yo nunca lo he hecho.
Yo nunca he tocado a una mujer que no es mi esposa, a un hombre que no es mi esposo, pero ¿qué tal con sus ojos? ¿Qué tal con su pensamiento? Y cuando nos vamos hasta ese punto, hasta el Señor nos habla por medio de su palabra acerca de los últimos tiempos, de los falsos maestros, de los falsos cristianos, que dice que sus ojos están llenos de adulterio. No se sacian de pecar, lo dice en 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, codiciando la mujer de su prójimo, codiciando toda clase de males. Y dice, y son los hijos de maldición. 2 de Pedro 2:14. Y dice el 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y si usted habla del Señor a las demás personas y les habla de Cristo a las demás personas y tiene los ojos llenos de adulterio, también usted es parte de estos hombres que nos habla en 2 de Pedro. De estos falsos creyentes, maestros, aparentemente respetables, pero en su mente vagan con muchas impurezas. Y entonces Jesús le tuvo que recordar a sus discípulos que la simple abstinencia del acto físico ya no era suficiente. Le dice a sus discípulos, ya no es suficiente solamente con el no hacerlo físicamente, sino que debería haber una pureza interior en nuestro corazón. La ley prohibía el acto del adulterio, Jesús prohíbe el deseo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora Jesús decía, si tan solo lo piensas, ya lo hiciste. Y el pecado de adulterio comienza en la mente. Y si lo entretenemos, eventualmente lo cometerás. Vaya otra vez a Mateo, donde estamos, Mateo 5, versículo 29, vamos a terminar. Mateo 5, 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno, dice el versículo 29. Pero ¿qué tal el versículo 30 también? Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mira la seriedad del asunto. Mantener una vida, hermanos, mental, no contaminada, requiere una estricta autodisciplina. Eso es lo que requiere. Y Jesús enseña que si una parte de nuestro cuerpo nos hace caer, sería mejor perder nuestro miembro durante la vida que perder nuestra alma por una eternidad. Hasta ese punto llega el Señor Jesús a decirnos. Y alguno puede decir, ¿debemos tomar las palabras de Jesús literalmente? ¿Está el Señor promoviendo la automutilación? Y déjame decirte lo que dice. La palabra clave la puedes encontrar en, pues mejor te es. Esa es la palabra clave en estos versículos. Porque no es algo que dice hazlo, sino más bien es un consejo de parte de Dios. Está diciendo, es una opción sugerida o lo más favorable o más beneficioso en esa determinada situación. Que pierdas un miembro a que te pierdas tu alma en el infierno. Y Jesús se centró en la condición del corazón, indicando que el pecado no se trata solo de acciones externas,
sino que también de pensamientos y de intenciones internas del corazón. Jesús comparaba los pensamientos lujuriosos con el mismo acto de adulterio, mostrando que el pecado no es solamente lo que hacemos con acciones, sino también sobre lo que mantenemos dentro de nuestros corazones y nuestras cabezas también. Y el apóstol Pablo conocía la gravedad del asunto. Por eso decía, vaya conmigo de nuevo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Vamos a aterrizar este avión, ¿verdad? Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora no paremos aquí, sino continuemos. Versículo 11 dice, y esto erais, ¿quiénes? Y esto eras algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Le da gracias a Dios por eso? Fíjate que el Señor dice, y esto eras algunos. Y dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. ¿De quién? De ninguna de estas cosas. Todo nos es lícito, pero cuando nos dejamos dominar, entonces caemos en la esclavitud del pecado. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Otra versión dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y dice el 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y dice, de ningún modo. Y dice el 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y dice el 17, pero el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu es con Él. Una vez que nos hemos unido al Señor, somos uno en el Señor y nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Por eso dice el versículo 18, huid de la inmoralidad sexual. En este caso, en esta versión dice la fornicación. En otras versiones dice la inmoralidad. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que comete este pecado contra su propio cuerpo peca. Fíjate lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A muchos cristianos se les ha olvidado que no son dueños de su cuerpo, que el Señor es el dueño del cuerpo. Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Hay un poder transformador en la redención de Cristo. Por eso el versículo 11 decía, y esto éramos algunos, mas ya no. Ahora el Señor nos ha lavado, habéis sido justificados en el nombre del Señor.
Dios honra el matrimonio y la pureza en el matrimonio. Y esto lo afirma en Hebreos 13:4. Dice todos, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Hay mucho de qué hablar sobre el adulterio, y cuando me ponía a investigar y a indagar aún más, me daba cuenta que el Señor habla mucho acerca de la inmoralidad sexual y del pecado de adulterio. Y esto es solamente una pequeña parte de lo que el Señor habla. Porque si tú vas a Malaquías, el pueblo del Señor en Malaquías lloraba delante del Señor y decía: Señor, ¿por qué no aceptas nuestras ofrendas? Hemos venido y te las hemos traído, ¿por qué no las aceptas? Y el Señor le dice: porque has sido infiel. Porque este pueblo ha agarrado el divorcio como algo normal. Ha sido desleal con la mujer que prometió ser leal. Y usted lo puede leer después en su casa, Malaquías capítulo 2, a partir del versículo 14. El Señor les habla y les dice a este pueblo en Malaquías, dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Habían rompido el compromiso con Dios y con su esposa y con sus esposos. Y sabe que muchas veces, como creyentes, muchas veces podemos flaquear en muchas cosas. Podemos flaquear en lo que es amar a la esposa o en respetar al marido. Y aún así podemos flaquear, pero eso no es para nadie una excusa para cometer algo así. Y yo me ponía a ver cómo es interesante que las personas se comprometen con muchas cosas, pero muchas veces falta el compromiso dentro del matrimonio. Y lo invito a que se ponga de pie, hermanos. Vamos a terminar. Y el Señor nos habla y nos dice que el adulterio no es solamente el acto que se comete, sino que también está en el pensamiento, en el corazón. Y si nosotros no tenemos un corazón limpio, una mente limpia, entonces es muy probable que caigas en este pecado del adulterio. Así que, ¿por qué no venimos delante del Señor y decimos: Señor, gracias por hablarnos? Cierra sus ojos por un momento y dile: Señor, gracias porque tú hablas, Señor, por medio de tu palabra. Señor, el pecado adulterio es un pecado que tú detestas. Has hablado en contra de esto, Señor, muchas veces en tu palabra. Pero también, Señor, sabemos que podemos encontrar refugio en ti, Señor. Que si alguno hubiere pecado, puede venir y confesar su pecado delante de ti, Señor, y tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Sea el de adulterio, cualquier otro. Si venimos a ti, Señor, tú lo puedes perdonar. Y aunque el hombre no olvida, aunque la mujer no olvida, tú sí lo olvidas, Señor. Y tú perdonas, y tú restauras, y tú sanas. Y así como David decía: Señor, crea en nosotros un espíritu recto, corazón limpio, Señor, por medio de tu palabra. Que conforme vamos yendo con tu palabra, Señor, y tú vas alumbrando esas áreas en nuestras vidas, que nosotros, Señor, podamos usar tu palabra como esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera, Señor, a nuestro caminar.
podamos ver el pecado por lo que es, una transgresión, desobediencia, rebeldía delante de ti, Señor. Señor, que limpiemos nuestro caminar, nuestros caminos con tu palabra, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que sean limpias, que nuestros ojos sean limpios, Señor, nuestros pensamientos, que no dejemos, Señor, envolvernos por este pecado del adulterio, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche, aquellos que no pudieron, Señor, por causa de enfermedad. Te pedimos, Señor, que tú sigas sanando sus cuerpos. Aquellos, Señor, por falta de transporte, Señor, que no pudieron venir, suple, Señor, transporte. Aquellos, Señor, que han estado falta, Señor, de aquellos medios para poder venir, suple, Señor, también a ellos conforme a tus riquezas en gloria. Para que podamos, Señor, juntos aprender de tu palabra y podamos juntos crecer, Señor, en tu conocimiento para no pecar contra ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Señor, venimos ante ti, arrepentidos de corazón, porque hemos pecado contra ti, Señor. Señor, perdona nuestra rebeldía. Sabemos, Señor, que el pecado no solamente es el hecho, sino también, Señor, nace en el corazón. Señor, queremos estar listos para ti. Queremos estar puro y santo. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Díselo otra vez. Señor, Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Quiero estar listo, Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti, porque tú vendrás por nosotros, Señor. Tú vendrás por mí. Te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame. Una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame. Una novia pura, yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré.
esperaré, te esperaré. Este es nuestro anhelo, Señor. Queremos vivir en santidad para ti, para glorificarte con todo lo que somos, para que cada acto, Señor, cada palabra y cada pensamiento sea puro para ti y que te glorifique, Señor. Queremos vivir en santidad. Vamos a cantar. Señor, quiero estar listo para ti. Sí, Señor. Señor, quiero estar listo para ti. Díselo otra vez, quiero estar listo. Señor, quiero estar listo para ti. Quiero estar listo, Señor, Señor. Quiero estar listo para ti. Y tú vendrás por mí, Señor. Tú vendrás por mí. Te esperaré. Tú vendrás por mí. Díselo a Él. Ven, Señor, límpiame. Una novia pura. Yo quiero ser. Santifícame. Transfórmame. Ven, Señor, límpiame. Una novia pura. Yo quiero ser. Santifícame. Transfórmame. Viviendo en santidad. Dile. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Ven, Señor, límpiame. Una novia pura. Yo quiero ser. Santifícame. Transfórmame. Ven, Señor, límpiame. Una novia pura. Yo quiero ser. Santifícame. Transfórmame. Viviendo en santidad. Díselo a Él. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Ven, Señor, te esperaré, Señor, oh ven, te esperaré, Señor, oh ven.
cuando tú vienes por tu iglesia, por tu novia, Señor. Queremos que nos encuentras puro, santo para ti. Señor, tócanos, transfórmanos cada día más y más, conforme a tu imagen. Queremos ser santo como tú eres santo. Y sabemos que tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor, va a traer ese cambio en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que sigues escudriñándonos, sacando todo lo impuro, revelando todo lo que tenemos que sacar, Señor. Queremos caminar en obediencia y en santidad, Señor. Porque somos tuyos y tú eres nuestro Dios. Te damos toda la gloria. Dale un aplauso a nuestro Señor hoy. Amén y amén. Amén. ¿Quieren estar santos y listos para el Señor? Amén. Bendiciones, hermanos, que tengan una linda noche.